OpenAI, Sam Altman. Sergio, como siempre, muchas gracias. Y vamos ya con el análisis de Wall Street. David Galán, director de Bolsa General. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer. Bueno, David, apertura mixta en Wall Street, subidas ahora importantes en el Nasdaq, en el S&P 500, que tampoco se queda corto, pero eso sí, el Dow Jones ahora cayendo en una jornada que, claro, en términos, bueno, pues de actualidad, por supuesto, nos tiene mirando a qué está pasando con el techo de deuda, si se va a aprobar el acuerdo, si no va a haber acuerdo, si estamos más cerca del default. Parecía que había más pesimismo este fin de semana, pero aún así los índices siguen fuertes en Wall Street, ¿verdad? Sí, no parecen estar descontando que no se llega a un acuerdo, ¿no? Parece que puede pasar como las otras 80 ocasiones en las que pues finalmente se subió el techo de deuda. No es una situación nueva, es verdad que ahora parece que los republicanos quieren apretar lo máximo posible las tuercas para sacar también ventaja de cara a elecciones. Y en el caso del Nasdaq, pues sí que ha habido novedad técnicamente la semana pasada. Es el índice, igual que está pasando de momento en la sesión de hoy, que está tirando más en las últimas semanas. No es nuevo esto de Dow Jones bajando, Nasdaq subiendo. La semana pasada lo vimos varias veces. Sobre todo empujada por Alphabet, por Google, que desde que presentó la evolución de su inteligencia artificial está tirando mucho de este índice. Y vemos que el Nasdaq ha superado, cosa que ya había hecho el Dow Jones hace meses, el máximo de verano, es decir, ha anulado la sucesión de máximos decrecientes. Ya estaba alcista en el corto plazo con la media en fase ascendente y la novedad es que ha superado el máximo de verano. Falta ahora el SP. Entonces, poco a poco los índices han ido mejorando. Primero fue Europa, también Japón. Hay muchos índices que ahora mismo están en máximos históricos con dividendos y parece que Estados Unidos, que se había quedado retrasada, intenta, al menos en tecnología, seguir un poco la estela. La clave en el Nasdaq es no perder la media, que pasa por 12.300, y el mínimo anterior, que pasa por 11.695. Mucho peor, y donde está realmente el problema en Estados Unidos, es en acciones más pequeñas. Se puede ver fácilmente viendo el gráfico, por ejemplo, del Russell 2000. Aquí lo que vemos es que está más cerca del mínimo de la zona de soporte que de la zona de resistencia, mostrando una debilidad relativa preocupante, y las microcaps todavía están peor. O sea que según el tamaño estamos viendo las big cap tirando mucho más que las pequeñitas, y luego en sectores pues defensivos y que son protectores de inflación mucho mejor que acciones pequeñas cíclicas o tecnológicas. El Russell 2000, la clave es superar el máximo de verano, que está lejos de ese nivel, mientras que el Nasdaq los ha superado. Aquí estaría en un gráfico de mini futuro continuo en los 2.033 puntos y resistencia intermedia en la media 200. Y por último, quizá muy atento al ETF AGWIC. Este es un ETF de bolsa mundial, entonces está reflejada pues prácticamente toda la bolsa mundial, aunque Estados Unidos tiene aquí también mucho peso, y vemos que está atacando máximos de más de un año, y sería una neckline de un hombro cabeza uno invertido. Si se supera este nivel que está atacando ahora mismo, lo probable sería intentar volver a máximos, ¿no? Entonces, una bolsa muy heterogénea, con unos índices que están tirando muy fuerte. Europa en el mejor momento de su historia en su vida libre. El DAX, que ya incluye dividendos, marcó máximos la semana pasada. Ya estaban en máximos el IBEX con dividendos, K40, FTSE Reino Unido, Eurostoxx 600 con dividendos, y se ha unido un poquito a la fiesta, aparte de Japón, el Nasdaq, que está tirando en estas últimas semanas, pero la amplitud todavía no acaba de mejorar con esas pequeñas empresas todavía muy débiles. Por cierto, David, esta semana también entiendo que los inversores van a tener la mirada puesta en Nvidia, compañía que va a publicar resultados y que además también lleva una subida importante. Sí, hemos visto un rebote muy grande en acciones big cap tecnológicas, recuperación potentísima en Alphabet, también en general en el sector semiconductores, con Nvidia a la cabeza. AMD también ha recuperado buena parte de la caída. Nvidia es de las que más está tirando al alza, está muy bien posicionada en la mayoría de sectores disruptivos y de gran futuro y crecimiento. Sí que hay que tener en cuenta también la valoración, porque creo que no hay duda de que es una compañía que va a crecer en los próximos años, porque está en nichos de mucho crecimiento y que se va a beneficiar de ello, pero sí que hay que tener en cuenta que ya varios años de ese crecimiento están descontados en la cotización. No sé si anda por PER 80 o una cosa así, es decir, y el precio ventas lo tiene altísimo, es de las compañías del S&P con un precio ventas más alto. Entonces, es una compañía de calidad, de mucho crecimiento, que seguramente le va a ir muy bien. El problema es un poco el que tenía Tesla hace un par de años, ¿no? Que gran parte del crecimiento o parte de un par de años de crecimiento ya están dentro del precio. Ahora se ha alejado de soportes tras activar
una figura de hombro-corazón invertido que comentamos en su momento en enero, se ha cumplido y no solo la ha cumplido, sino que todavía ha seguido subiendo más, ¿no? Le queda solo la resistencia desde donde corrigió muy fuerte. De hecho, se viene recuperando y ya casi está recuperado un drawdown de un 69-70%, que es una caída muy dura. Ya casi la ha recuperado en su totalidad con una vuelta en V y le queda solo el máximo de noviembre, que sería 345,99 dólares. Los tiene relativamente cerca y ahí hay un obstáculo que yo creo que no va a ser fácil de superar. Digamos que ahora están más cerca las resistencias que los soportes, el timing no es bueno y eso sí, mientras la media suba, pues no hay ninguna señal de cambio de tendencia, pasa ahora mismo por 220 dólares. David, también quería comentarte por Apple, ¿no? Porque está ya muy poquito de máximos históricos, me parece que esos máximos están en el entorno de los 182 dólares la acción. ¿Qué te parece el movimiento que está haciendo Apple? Porque, insisto, una de las compañías más grandes en el S&P 500, ahora cerca de máximos, que también puede ser lo que esté llevando al S&P también por ese buen camino. Sí, claro, es que tiene las 4, 5, 6 grandes que a lo mejor pesan ya un 30% dentro del índice y son índices ponderados, es decir, no pesan todas las acciones lo mismo. Luego, y estas grandes... ¿Sí? Decía que estas grandes compañías están tirando de los índices, ¿no? De los índices de capitalización. Y Apple en concreto pues es de las que más fuerza ha mostrado, porque no solo ahora que ya vemos que han recuperado otras acciones como Alphabet o Nvidia, sino que incluso en las caídas, si bien es verdad que también corrigió en torno a un 35, 36, 37%, aguantó mejor que sus homólogas, mostrando bastante resistencia y ha mejorado mucho al romper la zona de la media, que ahora está en fase ascendente, hizo un buen apoyo ahí, marcando un mínimo creciente clave ahora a 143,70 y la media 200 pasa por 153, mientras la media suba, pues las correcciones podrían pensar que simplemente son un descanso para poder luego intentar seguir con la subida. Sí que efectivamente se enfrenta ahora a la zona clave, máximos históricos, se frenó varias veces más o menos en esa zona el año pasado, entonces puede costar toda esa zona 180 y efectivamente el máximo de la historia está en 181,30, 181,30 dólares, máximos históricos, realmente bastante cerca del precio ya de ese nivel y si lo supera pues todo apuntaría a continuidad. Es una empresa de muchísima calidad que además va tratando muy bien al accionista con retribución de dividendo y sobre todo con recompra de acciones y aguantando además muy bien el beneficio incluso en momentos donde hay problemas. Sigue siendo algo cíclica, entonces en un momento de una crisis si viniera podría verse un poco castigada en la venta de iPhones, pero es verdad que cada vez va pesando un poquito más el sector servicios, que es un poquito más resistente, entonces poco a poco se va volviendo algo menos cíclica Apple, aunque seguramente si viniera una crisis dura sí que es probable que necesitara algún descanso, consolidación, aunque ya digo es una compañía prácticamente entre lujo y sector minorista, pero rozando el lujo, estatus y ese tipo de compañías lo suelen hacer muy bien a largo plazo, solo hay que ver Hermes, Louis Vuitton, Ferrari y también Apple. Pues David Galán, director de Bolsa General, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre, un placer. Nada, un placer y muy buenas inversiones. Bueno, 4:08 de la